las tres personas que están acá con nosotros han venido con obsequios, además. A mí me han regalado un rosario lindísimo, porque vienen de Roma. Venimos de Roma. Vienen de Roma y forman parte de un conjunto grande de argentinos, 45, si no me equivoco, que estuvieron con el Papa. Sí. Ahí, ya cuando habla del Papa, habla de católicos, habla de judíos y habla de musulmanes, ¿no? Ya estamos hablando de monoteístas, digamos, ¿no? Y yo quería que me contaran bien lo que vivieron como experiencia de este viaje. Bueno, la experiencia creo que nos cambió a todos. Fue muy fuerte lo que vivimos allí. Los 45 convivimos durante 8 días. La convivencia no solamente fue el encuentro con el Papa, sino que previamente habíamos estado en Jerusalén. En Jerusalén festejamos o celebramos el Sabbat con los hermanos judíos. Rezamos, nosotros acompañamos el rezo en las distintas mezquitas a lo que iban nuestros amigos musulmanes. Y por supuesto también en las iglesias nuestras, en las iglesias católicas. Estuvimos en el Santo Sepulcro, después fuimos a Belén, y este viaje tuvo la característica que combinó aspectos culturales, aspectos religiosos con aspectos políticos inherentes a la justicia. Por caso, fue muy importante haber ido a la autoridad, encontrarnos en Palestina, en Ramalá, con el primer ministro de Palestina, y allí lo decimos con toda humildad, porque yo hoy, por ejemplo, en La Nación, en el editorial de hoy de La Nación, hablan de la importancia que tuvo este viaje. Hemos podido generar un espacio de diálogo, y esto se lo debemos a los padres Guillermo Marcó, el profesor Omar Abud y el rabino Daniel Goldman, que hace ya más de 10 años crearon el Instituto del Diálogo Interreligioso como manera de buscar una cultura del encuentro, esta cultura del encuentro que tanto ha preconizado Bergoglio y que tampoco se lo escuchaba cuando era arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Lo hubiéramos escuchado todos y no esperar a que hoy, como sumo pontífice, nos esté diciendo y no hayamos aprovechado la riqueza de su mensaje cuando andaba en subte entre nosotros. Claudio. La verdad que el viaje fue bárbaro, fue una experiencia extraordinaria. A mí como judío me causó una esperanza enorme. La verdad que haber convivido con los hermanos musulmanes, sobre todo, y con los cristianos, haber podido estar en Jerusalén, haber podido estar en Shabbat, haber podido estar en la Autoridad Nacional Palestina, haber estado del otro lado del muro, cosa que nunca había estado muchas veces en Israel, pero nunca había podido ver del otro lado, ¿no? Conversar sobre la realidad, que es muy difícil, que es muy compleja, que no va a ser fácil resolverla, pero poder entender ese mensaje que terminó con el Papa Francisco, en ver si acá realmente podemos trasladar como una cosa de tolerancia, de paz y de convivencia entre los argentinos. Y ojalá, y la idea de este grupo, es que esto lo podamos transmitir en los colegios, en los clubes, donde cada uno de nosotros trabaja y participa, para poder mostrar. Hace poquito hubo, días nomás, hubo en un templo un judío, un musulmán y un católico explicando lo que había pasado. Y uno de los musulmanes dijo, nunca había entrado a un templo, y fue una cosa sensacional, ¿no? En el templo ahí en Villa Crespo, donde pudo ver que el otro es un hermano también, ¿no? Entonces, como dijo el Papa Francisco, fue maravilloso, que dijo los hermanos mayores, los hermanos menores, y que somos todos primos entre nosotros, y la verdad que eso, ojalá podamos transmitirlo en este momento de que hay... Ahora, la cosa que quería preguntar también a usted, la Argentina se ha convertido en un ámbito increíblemente favorable al encuentro de las religiones, ¿no? Sin duda. Sin duda. Yo creo que su santidad ha formado la unidad de la diversidad, ha juntado a las 3 religiones monoteístas y lo ha logrado con mucho consenso. Y a través del Instituto del Diálogo Interreligioso, que vienen trabajando en el 2002, cuando él era, con el aval de él, cuando él era obispo, cardenal Bergoglio, hoy su santidad Francisco, él hacía hincapié sobre la equidad, la igualdad de los derechos, para tener un mundo mejor, y sobre todo recalcaba para la juventud, que son los que nos van a apreciar a nosotros. ¿Usted ve un impacto de la juventud? Yo veo que sí, yo creo que para mí el pensamiento que tenemos nosotros es que es el Papa de todos, no es el Papa del catolicismo, para la religión católica. Es por la humildad que tiene, por lo que transmite cotidianamente, y con una frescura lo realiza, que yo creo que lo mejor que le puede pasar al catolicismo, lo digo del corazón, es que lo hayan designado Papa.
porque ganó muchos adeptos, porque la gente no estaba muy descreída la gente. Y él parece que coincide con usted porque está contento de ser papa. Es el año, yo creo que yo lo quería contar una cosa que es muy importante decirlo. Cuando estábamos ahí en Roma con él así de golpe dijo contó que iba a viajar a Tierra Santa, que iba a estar en el Muro de los Lamentos, que para el pueblo judío es muy importante, es el lugar más sagrado que tenemos, y que él dijo que iba a estar ahí, y ahí comunicó que iba a llevar un judío y un musulmán. Nombró al judío y a un musulmán que estaba ahí, a Omar Abud, que casi muere de un infarto, ¿no? Pero le dijo, nos vamos a encontrar a Jordania y vas a ser el musulmán que me acompañe para ver si podemos sacar una foto en Jerusalén al Papa con las dos Ahora, ¿qué religiones. Ha pasado? Porque yo cuando era joven, si bien venía de origen católico, para mí musulmanes y judíos, no digo que eran enemigos, pero es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que más allá de que las tres religiones, más allá de que buscan una respuesta al fin trascendente del hombre, del ser humano, de la persona, se han dado cuenta que existen, y yo creo que el Instituto del Diálogo, impulsado por quienes estábamos mencionando recién, se han dado cuenta que son más los puntos que nos unen. Hay un basamento cultural, social, de valores, que no solamente se enraiza con estas tres religiones monoteístas, sino de que abarca aún el campo de los agnósticos y de los ateos. Uno cuando ve, por ejemplo, que en determinados ámbitos como es la justicia no se puede resolver todo, que es el ámbito donde yo más me desempeño, no se puede resolver todo con una visión, y esto es una irreverencia que lo diga delante suyo, profesor de Derecho Político, pero no se puede resolver todo con una visión positivista, sino de que tiene que haber justamente un basamento sustentado en la ética y la moral. Yo me acuerdo que en Dostoyevski, en el libro Los Hermanos Karamazov, le hace decir a uno de los personajes que si Dios no existiera estaría todo permitido. Y realmente, si no existiera Dios, parecería que este vallado ético no existiera. Estas religiones empiezan a darse cuenta de esto y que son más los puntos que los unen que aquellos que los separan. Ahora, una pregunta a los tres. No puedo dejar de resaltar la paradoja, y que se transforma en pregunta: ¿por qué en materia interreligiosa podemos encontrar los puntos comunes tan fácilmente, tanto que una delegación viaja para mostrar en la Europa que ha estado cruentamente dividida y que sigue en algún aspecto dividida por cuestiones religiosas, nosotros podemos transformarnos en, de alguna manera, maestros pequeños de esto, y nosotros aquí adentro con la política no, y con la convivencia social más elemental no? ¿Por qué en religión sí? ¿Por qué en política no? Yo creo que es un poco, esto yo digo siempre que es el rayo franciscano que está inundando la política argentina, porque hace unos meses atrás, impulsado creo que por Víctor Fernández, el rector de la UCA, y el padre Caputo, de Pastoral Social, en la Manzana de las Luces, se presentó un libro sobre las homilías de Bergoglio cuando era papa, cuando era cardenal primado de la Argentina, justamente esas homilías que en determinado momento se decidieron federalizar los Te Deum para evitar que tuviera tanta resonancia su palabra. Y ahí había gente que provenía del kirchnerismo, gente que provenía del macrismo, del radicalismo. Este mismo espíritu lo acabo de ver hace 48 horas en la UCA, donde estaban distintos actores de distintas vertientes del pensamiento político. Y yo creo que el día que nosotros comprendamos que esta grieta brutal que hay hoy en la sociedad no hace que podamos avanzar como país con lo que decía Bergoglio, construir la nación, y despojarnos de estos odios, que el otro, aunque esté absolutamente equivocado, primero tiene algo que aportar seguramente, y tampoco puedo tener yo la soberbia de decir que el otro está totalmente equivocado. Yo lo escuchaba recién a Martín y a Luis Miguel, por los cuales tengo gran aprecio. Luis Miguel, lo que está haciendo en la sociedad rural, y a veces yo digo, sí es cierto lo que ellos piensan, pero también nosotros tenemos que buscar lo que dice Bergoglio, disculpen a lo mejor machaque con esto, que en lugar de construir muros tenemos que tender puentes. Y esto no es una frase hecha, es simplemente lo que significa un pontífice. Un pontífice es justamente el constructor de puentes. Y creo que hay que hacer eso, si no, los que tenemos
algunos años, que ya hemos pasado los 60, vamos a pensar siempre que vamos a estar evocando el pasado y llegando a llegar un momento en que si seguimos mirando con el espejo retrovisor de la historia, vamos a seguir discutiendo entre morenos y saavedristas. A mí me gustaría plantearles qué piensan ustedes, cuál es la tarea que nos encomienda Bergoglio, el Papa. Y en esto doy un punto de vista personal. El arzobispo Bergoglio, cuando uno repasa las homilías, era muy duro, y lo sigue siendo en sus alocuciones en Santa Marta, en la iglesia de Santa Marta, muy duro con la corrupción. Lo hemos hablado con Mariano muchas veces aquí. Los pecadores y están los corruptos. Ha dicho que la corrupción es el peor de los pecados. Eso, para buen entendedor, pocas palabras, nos está diciendo algo, lo dice Urbi et Orbi, pero tiene una resonancia argentina inigualable. ¿Cuál es la tarea que nos está encomendando Bergoglio? Y la tarea es seguir construyendo a través del diálogo que no suceda lo que acaba de decir usted, o sea, tratar de erradicar la corrupción, que todo se puede realizar sin tener ningún impedimento, porque él lo que busca desde que ahora su santidad, cuando era cardenal, la equidad, el derecho, que se puede, el derecho hacia el prójimo, que se puede realizar. Lo que pasa es que hay que ser duro para acabar con los corruptos. Sin duda, y tiene que haber ética en la política. Digo, no es paz y amor, todos nos sentamos en una mesa, conversamos. Bueno, hay que trabajar. Debe haber ética en la política, debe haber transparencia, debe haber conducta, debe haber doctrina, debe haber un sinceramiento, pero debe haber mucha tolerancia y mucha unión, porque hay muchos compatriotas, muchos hermanos que están muy necesitados, que hace muchos años que vienen desprotegidos y están postergados, y es responsabilidad de todos nosotros, y tal vez este viaje sea un pequeño granito, porque ninguno de los que viajó puede cambiar la realidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Es más importante tal vez que el Papa hable con Cristina o que el Papa hable con Obama y se ocupe del problema de Siria. El mundo está crispado, ¿no? Nadie sabe hoy qué pasó con un avión que desapareció, en Siria hubo 200.000 muertos. Digo, nosotros todavía tenemos un país maravilloso, con muchas posibilidades, pero esto debe servir para que entre todos los dirigentes políticos pongamos un grano de arena para tener tolerancia y entender que no se sale si no es entre todos. Yo creo que yo te entiendo, disculpa que te tutee, pero te entiendo lo que estás diciendo, porque cuando habla de que la corrupción es el peor de los pecados y uno analiza todo lo que está pasando en la Argentina, ya no hablar del caso del presidente, del vicepresidente, lo que pasa en los estamentos de la justicia, una justicia que quiere ser absolutamente domesticada, no sé nada, es difícil, pero creo que nosotros tenemos que poner lo mejor de sí para que despojarnos del odio. El diálogo es justamente lo contrario, ir por todo. El diálogo es decir, usted no tiene la legitimidad de la palabra, usted no tiene, como decía, que lo citó en una oportunidad incluso más, hace unos años atrás, Bergoglio lo citó a Santiago Kovadolov como el filósofo viviente más importante de la Argentina, que hablaba de la homogeneización de la palabra y del pensamiento. El diálogo es justamente eso, el que podamos sentarnos en una mesa. En este viaje pasó una situación que a lo mejor en el Monte de los Olivos, a partir de que un amigo, Omar el Bacha, ¿no? Y Omar Abud, llamaron al rezo desde el Monte de los Olivos, imaginemos la escena con toda la ciudad vieja de Jerusalén, llamaron al rezo desde el Monte de los Olivos. No, pero ¿cómo lo llaman ustedes? El clamor, el llamado musulmán. El llamado al Salah. El llamado al Salah. Nos corrió un frío por la espalda y a partir de ese momento cada uno tuvo una experiencia distinta. Los católicos, los judíos y los musulmanes, pero había un común denominador que fue que todos nos emocionamos. Yo porque quizás recordé la muerte de mi padre y de mi madre, Omar Abud porque recordó cuando su padre antes de morir lo introdujo en la religión musulmana, Danny Goldman por otras razones marcó 45 personas grandes provenientes, empresarios de primer nivel, como el caso de Gustavo Broco-Patel y Gustavo Sinosi y Marcos Mindl, y políticos como Berman, Tellerman, por citar algunos, Kunkel, todos llorando en el Monte de los Olivos. Eso para mí es algo que no había cámara de televisión, o sea, no había nadie como que tuviera se rezó en
Belén, ¿no? En Belén, cuando se comulgó en Belén, que estábamos participando todos, los católicos, los cristianos, con los judíos y los musulmanes en la misa en Belén, al lado de la gruta donde nació. Y Marcó nos integró a todos, que eso fue maravilloso, porque yo me había quedado afuera, esperando, o sea, acompañando, y Marcó me dijo, vení, sentate al lado mío, y fue una cosa muy emocionante. Ahora, yo les haría una pregunta a los tres, final, digamos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Estamos cambiando. Acá hay algo que está cambiando en Argentina. Yo siento que mi país es diferente que hace un año. Algo está pasando. La necesidad de encontrar la luz al final del camino, ¿no? La necesidad de saber que tenemos un rumbo, un destino. Todos tenemos hijos, tenemos nietos, queremos un país mejor. Creo que a través del diálogo, como dice Claudio, podemos dejar el odio y la diferencia que se puede llegar a tener políticamente. En política se piensa de una manera y con el diálogo religioso se piensa de otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un solo Dios, el que nos protege. Yo, si tengo un segundito, cuando fuimos a la mezquita Al-Aqsa, nosotros los musulmanes, que es la tercera mezquita más importante en el mundo musulmán, cuando iba subiendo la escalinata y estaba a 50 metros, mi gran hermano Omar Abud y yo nos pusimos a llorar, nos agarró un ataque de llanto que jamás lo había tenido en mi vida, solamente cuando había fallecido mi abuelo y mi padre, el mismo llanto tuve. Y cuando estuvimos el día viernes rezando, que es el Salat de Yuma que decimos nosotros, el rezo de los viernes, 70.000 personas había, rezamos en la explanada. Eso no tiene palabras, eso no se puede explicar. Como tampoco se puede explicar que uno tiene acá el muro del lamento y a 50 metros tiene la mezquita Al-Aqsa y subir por un puentecito, donde están las dos religiones unidas. Usted dijo, Mariano, una cosa cuando empezó el bloque anterior, lo estaba escuchando atentamente, y si había espacio para el optimismo. Yo creo que en este año hemos recuperado la esperanza a través de Francisco, y creo que hay un espacio para el optimismo. Yo sinceramente creo que los argentinos tenemos que aprender algún día que la cosa pasa por no eliminar diferencias, sino armonizar por contradicciones. Si realmente nos consideramos demócratas, si realmente nos consideramos respetuosos del prójimo, no tenemos que caer en la visión totalitaria, que es justamente la de eliminar las diferencias. Es difícil, yo lo reconozco y yo lo entiendo perfectamente, porque aparte lo sigo todos los domingos y realmente comulgo con el pensamiento de ustedes, pero a veces creo que tenemos que poner un esfuerzo más. Por eso pienso, Redrado lo decía antes en el bloque anterior, que va a costar, pero que vamos a ver la luz al final del camino. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, se acaba de morir mi abuelo, y mi abuelo había escrito en un papelito, solo lo que cuesta vale. Nos va a costar, pero va a valer la pena. Yo creo que a mí, la impresión que tengo, no sé si usted la tiene conmigo, en Argentina algo está cambiando. Yo no sé bien qué, no sé definirlo, pero este no es el mismo país que hace un año. Yo creo que está madurando en algunos aspectos. Y creo que, como dice su santidad, creo que se puede. Si uno se lo propone, se puede. Le agradecemos. ¿Cómo no? No, fíjense que les observo a los oyentes, los que están hablando son los miembros de 3 religiones diferentes que durante siglos se mataron. Así que algo está pasando, evidentemente, y no es negativo. No es poca cosa. Es muy positivo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Quedan las conclusiones.